Me llamo Elena Ríos, tengo 42 años y vivo en una antigua casa solariega andaluza en las afueras de Órgiva, un pequeño pueblo blanco en las Alpujarras, entre almendros y montañas silenciosas. Es una casa demasiado grande para una mujer sola, con sus azulejos desgastados por el tiempo y una fuente seca en el patio interior. Pero también es la única herencia real que me quedó tras el paso de los años y el abandono. Mi marido, Tomás Llorente, se marchó un lunes por la mañana, justo después del desayuno. Se llevó sus relojes, su portátil y unas pocas camisas perfectamente dobladas. Nada más. Ni una palabra de despedida. Ni una disculpa. Solo un mensaje en la encimera: no es por ti, es por mí. Pero yo sabía bien que se trataba de ella, Marina Castaño, una empresaria de cosmética orgánica que conoció en una feria de negocios en Málaga. 32 años. Influencer. Yoga, batidos verdes y ambición en tacones de aguja. Durante las primeras semanas, el silencio de la casa se volvió insoportable. Caminaba descalza con mi bata de satén color cava, los labios sin pintar y el moño medio suelto. Me sentaba en la terraza con una copa de vino sin terminarla. Me perdía en los reflejos de los azulejos rotos como si buscaran respuestas. Pero no soy mujer de hundirme. Una mañana abrí el armario, me puse un vestido de lino blanco, me pinté los labios con ese tono rojo que siempre me recordaba a mi madre, y me calcé unos tacones de cuero camel, de esos que hacían sonar la casa cuando caminaba. Era como marcar territorio. Mi feminidad no era negociable. Pero en realidad, no estaba tan sola. En la casa aún vivía Iván, el hijo de Tomás de su primer matrimonio. 25 años, estudiante de diseño gráfico, de mirada serena y costumbres cuidadas. Llevaba 2 años conmigo, desde que su madre se fue a vivir a Argentina. Al principio, su presencia era casi invisible, respetuoso, ordenado, siempre con sus auriculares o sus dibujos digitales. Pero algo empezó a cambiar, como si el aire mismo se volviera más espeso cuando él estaba cerca. Comencé a notar sus ojos sobre mí mientras desayunaba en la cocina, mientras me arreglaba el pañuelo de seda al cuello, o cuando me inclinaba para regar las plantas de albahaca. Y no era una mirada distraída. Era una atención callada, precisa, casi devota. Me observaba como si cada pequeño gesto mío mereciera ser guardado en su memoria. Una tarde, mientras doblaba sábanas en el cuarto de la colada, Iván entró sin hacer ruido. Vestía una camiseta gris y unos pantalones de lino claros. En su voz había una mezcla de nervio y calma. Elena, nunca entendí cómo alguien puede dejar atrás algo tan auténtico. Levanté la vista, aún con la tela entre las manos. ¿Auténtico? Tú. Me quedé quieta. Esa palabra en su boca tenía otro sabor. ¿Y qué sabes tú de eso? Más de lo que crees, respondió, y salió sin decir más. Desde ese momento, todo cambió. Nuestros silencios se volvieron cómplices, nuestras miradas más largas, las conversaciones más ligeras pero llenas de dobles sentidos. Me sorprendí a mí misma prestando más atención a lo que me ponía, vestidos que realzaban mi figura, pendientes que hacían juego con mis labios pintados, y pequeñas pulseras de tobillo que antes dormían olvidadas en una cajita de terciopelo. Una tarde de viento, salí al patio con un vestido de algodón suave, ajustado en la cintura, y un pañuelo rojo atado al cuello, como me gustaba llevar cuando era joven. Me incliné para recoger unas macetas caídas. Al levantarme, Iván estaba allí, apoyado contra el marco de la puerta. Me miraba fijamente. «Te queda bien ese pañuelo», dijo con voz grave. «Dice cosas sin hablar». «¿Y qué crees que dice?» «Que eres peligrosa, y lo sabes». Reí, tratando de mantener la compostura. Pero dentro de mí algo hervía. Desde entonces, él se quedaba más tiempo en la cocina, se ofrecía a ayudar a poner la mesa o a recoger los platos. Se sentaba más cerca en el sofá. Me ofrecía café solo para quedarme a su lado 5 minutos más.
Una noche, mientras preparaba un pescado al horno, Iván se acercó tanto que su aliento rozó mi oreja. Sentí su voz bajita, casi una caricia. A veces sueño con tus manos, no sé por qué. Me giré, intentando no temblar. No digas cosas así. ¿Por qué no? No he dicho nada malo. Porque podrías arrepentirte. O tal vez no. Había algo en su forma de mirarme que me inquietaba y me atraía a partes iguales. Su atención no era vulgar. Era cuidadosa, casi ritual. Como si me envolviera sin tocarme. Me hacía sentir vista, deseada, viva. Un domingo por la mañana, me puse una falda de lino beige, una blusa suelta de gasa blanca y unas sandalias con finas correas alrededor de los tobillos. Estaba tendiendo ropa cuando una gota de agua cayó sobre mi blusa. La tela se pegó levemente a mi piel. Al girarme, lo vi observándome desde la puerta, inmóvil. ¿Quieres algo? Pregunté. Sí, respondió sin apartar la vista. Un paseo contigo por los olivos. Acepté. Caminamos en silencio por los senderos. El sol dibujaba sombras suaves en la tierra. Él hablaba de sus proyectos, yo del pasado. A veces nuestras manos se rozaban levemente, y yo no las apartaba. Esa noche, decidí quedarme leyendo en el salón. Me puse una bata larga de raso azul marino, con mangas ligeramente transparentes. Me senté en el sofá con un libro antiguo entre las manos. Iván entró con una taza de manzanilla caliente. Así, como estás ahora, pareces una de esas musas de los cuadros clásicos. Aunque creo que lo sabes. Eres atrevido para tu edad. No soy tan joven como piensas. Y tú eres más que una mujer. Eres un fuego. Me miró con una intensidad que me dejó sin palabras. Colocó la taza en la mesa y se inclinó ligeramente. Yo lo detuve con una mano en el pecho. No aún, dije. Si algo va a pasar, será con respeto. Con verdad. Él la sintió. Esa noche durmió en mi habitación, en el sofá. No nos tocamos. Pero el aire estaba lleno de algo nuevo, invisible, electrizante. Una cercanía más intensa que cualquier roce. Me dormí escuchando su respiración, sintiendo su presencia sin peso a mi lado. Por la mañana, al despertar, me serví un café con canela en mi taza preferida. Iván entró al rato, con el pelo alborotado, descalzo, y los ojos más suaves que nunca. No dormí mucho anoche, dijo. Me quedé escuchándote respirar. ¿Y eso por qué? Porque hace tiempo que quería hacerlo. Y yo no supe qué contestar. Desde aquella noche en la que Iván durmió en mi habitación, algo se transformó. No en la casa, que seguía siendo la misma con sus paredes encaladas, el aroma del romero y los azulejos fríos al amanecer. Cambió el aire entre nosotros, la forma en que nuestras voces se encontraban en el pasillo o en la cocina. Cada palabra, cada mirada tenía ahora un nuevo peso. Aquella mañana me vestí sin pensar demasiado, pero al mirarme al espejo noté que había algo diferente en mí. Elegí una blusa celeste de gasa, abotonada hasta la mitad, que dejaba entrever la línea de mi clavícula. La combiné con una falda de lino azul marino hasta la rodilla, de corte envolvente, que bailaba con el viento. Me recogí el cabello en un moño alto, dejando caer unos mechones sobre la cara, y en los labios, mi ya inseparable rojo fuego. En la cocina, Iván estaba de espaldas, preparando café. Llevaba una camiseta blanca ajustada y un pantalón de lino, los pies descalzos sobre el suelo de barro cocido. Cuando me vio, sus ojos recorrieron mi figura por un segundo demasiado largo. Hoy hueles a mandarina, dijo, sin girarse del todo. Y a algo más, no sé qué. Quizás sea el perfume nuevo, respondí, sirviéndome un poco de leche. O quizás, soy yo. Él sonrió. Un gesto leve,
pero lleno de intención. Ese día pasó lento, como si el tiempo se estirara a propósito. Por la tarde, decidí organizar mis pañuelos. Era una colección enorme, heredada de mi madre y ampliada a lo largo de los años: seda, encaje, lino, colores suaves y vibrantes. Me senté en el salón, extendiéndolos uno a uno sobre el sofá. Iván apareció sin hacer ruido, como si el aroma del jazmín lo hubiera guiado. ¿Te gusta ordenarlos así? Me gusta tocarlos. Cada uno tiene un recuerdo, contesté. Mira este, dije levantando uno de seda Burdeos. Lo llevaba el día que conocí a tu padre. Él lo tomó suavemente entre sus dedos, lo pasó por su mejilla y luego por mi hombro, como si el gesto fuera parte de un ritual íntimo. Este, por ejemplo, dijo, yo te lo pondría como cinturón. Nada más. Solo eso. Su voz era baja, densa, como si se deslizara entre los pliegues del tejido. Me incorporé lentamente, sujetando el pañuelo aún entre las manos. Ten cuidado, Iván. A veces las palabras pueden enredarse, como la seda. Esa noche llovía. Las gotas caían con fuerza sobre las tejas y el viento movía las ramas de los limoneros con impaciencia. Me puse una camiseta blanca larga, de algodón fino, que solía usar como camisón. Me senté frente al espejo del tocador, cepillándome el cabello con movimientos suaves, casi mecánicos. Iván llamó suavemente a la puerta. ¿Puedo? Asentí. Entró con una copa de vino tinto y un cuenco de almendras. Se sentó en el sillón de lectura, frente a mí, sin decir nada durante unos segundos. Te he estado dibujando, dijo de pronto. Lo miré, sorprendida. ¿A mí? Sí. No directamente. Solo trazos. Tus manos. Tu cuello. Tus tobillos. Todo lo que no te das cuenta que muestras. Mi piel se erizó. Guardé el cepillo con disimulo. ¿Y por qué haces eso? ¿Por qué no puedo evitarlo? La lluvia golpeaba fuerte ahora, como si quisiera atravesar los cristales. Me acerqué a la ventana para cerrarla, y al hacerlo, noté cómo él me observaba desde el reflejo del cristal. Estaba inmóvil, pero su mirada ardía. ¿Tienes frío? Me preguntó al verme frotar los brazos. No. Solo es la noche. Se levantó y me ofreció una manta. Sus dedos rozaron los míos apenas un instante, pero bastó para dejarme sin aire. En ese momento supe que estábamos en el borde de algo. Iván, susurré, no quiero arrepentirme mañana. Entonces no hagamos nada esta noche, dijo con voz firme. Pero quédate conmigo. Y eso hicimos. Nos tumbamos en el sofá, uno al lado del otro, compartiendo la manta, sin tocarnos. Solo respirando juntos. A la mañana siguiente, el sol entraba tímido por las rendijas de la persiana. Me vestí con un vestido cruzado de rayas beige y blancas, fino como el aire de la sierra. Me puse unas alpargatas con lazo al tobillo y unos pendientes de nácar. En la cocina, preparé zumo de granada y tostadas con miel. Cuando Iván bajó, su pelo aún húmedo, su voz sonaba más grave que nunca. Soñé contigo, dijo sin mirarme directamente. ¿Y qué soñaste? Que me llevabas de la mano por los pasillos de esta casa. Pero, nunca te girabas a mirarme. ¿Y qué sentías? Deseo, y miedo. Guardé silencio. Porque yo también sentía lo mismo. Ese día decidí subir al desván, donde guardaba viejas cajas de ropa. Era una especie de santuario de otras épocas. Me puse unos shorts de lino, una camisa blanca ancha con los botones desabrochados hasta la mitad, y me recogí el pelo con una cinta azul. Mientras buscaba unos zapatos de tacón antiguos, escuché pasos en la escalera. ¿Estás bien?, dijo Iván desde la puerta.
Sí, solo estoy buscando algo de mí misma. Entró sin pedir permiso, sus ojos recorrieron la habitación como si fuera la primera vez que veía ese mundo oculto de cajas, cintas, sombreros, pañuelos. De pronto, su mirada se detuvo en mis pies descalzos sobre el suelo de madera. ¿Sabes que hay mujeres que no necesitan decir nada para ser inolvidables? Basta verlas caminar, sin zapatos. Mi piel se encendió de nuevo. ¿Y tú cuántas has visto así? Ninguna. Porque las demás no eras tú. Cerré los ojos por un segundo. Respiré hondo. Y sin pensar, le ofrecí un café en la terraza. La tarde caía con ese tono dorado que solo existe en el sur. En la terraza, bajo la pérgola de glicinas, el aire olía a tierra mojada y a café recién hecho. Nos sentamos uno frente al otro. Él me observaba como si no pudiera creer que yo estuviera allí, compartiendo ese momento con él. A veces me pregunto, dijo, si esto es real o solo algo que deseo tanto que lo estoy imaginando. Tomé su mano, suavemente, solo por un instante. Es real, Iván. Y eso es lo que da más miedo. Pasaron los días, pero algo en la casa ya no era lo mismo. Las paredes, antes silenciosas, ahora parecían escuchar. Cada paso, cada mirada entre nosotros, cada suspiro quedaba suspendido en el aire, como si los muros quisieran retener el secreto que aún no se pronunciaba. Aquella mañana me desperté más temprano de lo habitual. La luz de granada entraba por la ventana como una caricia lenta. Me puse una camisa larga de algodón blanco, que usaba como camisón, y salí descalza al patio, con el cabello suelto cayendo sobre los hombros. El suelo aún estaba húmedo por el rocío. El aroma del azahar flotaba entre los limoneros. Me senté junto a la fuente seca. Llevaba conmigo una libreta de tapas de cuero donde, a veces, escribía cosas que no me atrevía a decir. Frases sueltas. Pensamientos. Deseos que no sabían hablar en voz alta. Iván apareció al rato. Llevaba una camiseta azul marino y unos pantalones cortos de lino, el cabello mojado y los pies desnudos. Se sentó a mi lado sin pedir permiso. Había en su silencio algo reconfortante. No hacía falta hablar. Anoche soñé contigo otra vez, dijo de pronto. ¿Otra vez? Estabas en la cocina, cocinando algo con las manos desnudas. Y yo, solo miraba. ¿Y qué sentías? Paz. Y un poco de locura. Sonreí. Esa mezcla, pensé, es exactamente lo que hay entre nosotros. Después del desayuno, decidí ordenar mi armario. Me encantaba hacerlo en los días tranquilos. Tenía vestidos que no usaba desde hacía años, ropa que evocaba versiones antiguas de mí. Me vestí con un body de encaje claro bajo una camisa blanca masculina, holgada y abierta hasta el ombligo. Llevaba el cabello recogido en un moño bajo y un par de pendientes largos de perla. Los pies, como siempre, descalzos. Estaba doblando un vestido de seda roja cuando escuché que alguien golpeaba suavemente la puerta. ¿Puedo ayudarte? Preguntó Iván con una sonrisa tímida. ¿Ayudarme o curiosear? Lo que me dejes. Entró. Sus ojos se detuvieron en los zapatos de tacón que tenía en la mano. Siempre me han parecido fascinantes, dijo, mirándolos como si fueran una obra de arte. Son como una declaración silenciosa. ¿Y qué declaran estos? Que quien los lleva, sabe lo que vale. Me los probé allí mismo. Me incorporé con calma, y caminé unos pasos por la habitación. Sus ojos me seguían. Me sentía observada, sí. Pero no juzgada. Deseada con elegancia. ¿Sabes? Dije mientras me quitaba el zapato con delicadeza. Hay mujeres que no se desnudan al quitarse la ropa, sino al dejarse mirar. Iván no dijo nada.
Solo asintió con un gesto que decía más que cualquier palabra. Aquella tarde decidí invitarlo a salir. No a un restaurante elegante. No era ese tipo de cita. Le propuse ir a la playa de Salobreña, a menos de 1 hora. Una escapada sin etiquetas. Me puse un vestido largo de lino color marfil, abierto en la espalda, y unas sandalias planas de cuero trenzado. Me perfumé con una esencia suave de flor de naranjo. Él vestía simple, camisa blanca y pantalón azul claro. Íbamos como si el mar fuera solo una excusa. En la playa, caminamos por la orilla mientras el sol caía sobre el agua. La brisa jugaba con mi falda, y la arena se colaba entre mis dedos. En un momento, Iván se acercó por detrás y puso suavemente una mano en mi cintura. ¿Puedo decirte algo sin que me odies? Depende de lo que sea. Te pienso demasiado. Y no sé si está bien. Pensarme no está mal. Lo que hagas con ese pensamiento, es otra historia. Sus dedos se deslizaron hasta mi muñeca. La sujetó apenas. Y entonces, me besó la mano, lentamente, como si eso bastara. Y bastó. De regreso a casa, el aire estaba más frío. Preparamos cena juntos, una ensalada con queso fresco y frutas, pan caliente con aceite de oliva. Pusimos música suave, guitarra flamenca. En la mesa, nuestras manos se tocaron más de una vez. Ya no fingíamos evitarlo. Después de cenar, me cambié. Elegí una bata de satén negro, larga, con detalles de encaje en las mangas, y me deslicé en el sofá, con una copa de vino en la mano y las piernas cubiertas con una manta. Iván se sentó a mis pies. Eres la única mujer con la que puedo estar en silencio, y sentir que el tiempo vale la pena. ¿Y por qué no lo dices más seguido? Porque a veces siento que si lo digo, esto puede romperse. Me incliné, acaricié su cabello con los dedos. Entonces no digas nada. Y en ese silencio, nos quedamos. No hubo besos. No hubo caricias intensas. Solo la cercanía sin necesidad de romper la magia. Más tarde, ya en mi habitación, me miré al espejo. Me observé como si fuera otra. Como si el deseo que crecía dentro de mí también empezara a transformar la piel. En la mesilla encontré un sobre blanco. No tenía remitente. Dentro, solo una hoja con una frase escrita a mano. Las paredes lo ven todo, Elena. ¿Y tú? ¿Sabes quién te mira? Me quedé helada. No se lo había contado a Iván aún, pero desde hacía unos días notaba cosas extrañas. La puerta del jardín mal cerrada, una ventana abierta que no recordaba haber abierto, el olor de un perfume que no era mío flotando brevemente en el pasillo. Guardé el sobre en un cajón. Esa noche no dormí bien. Me desperté varias veces, mirando hacia la ventana. Sentía que algo, o alguien, estaba demasiado cerca. Al día siguiente, preparé café y fui a buscar a Iván a su estudio. Lo encontré dibujando. En el cuaderno, había un boceto. De mí. Dormida. Pero no era de ninguna noche reciente. Era de hacía meses, por cómo llevaba el cabello en el dibujo. ¿Cuándo dibujaste esto? No lo sé. A veces dibujo de memoria. ¿Pasa algo? Le enseñé el sobre. Su cara cambió. ¿Tú no escribiste esto? No. ¿Y no es de Tomás? No es su estilo. Él cuando ataca, no lo hace así. ¿Y quién más entra aquí? No supe qué contestar. La llegada de Tomás a la casa fue como una ráfaga de aire frío en pleno agosto. Había pasado más de un año desde su partida, pero su sombra aún vivía en los rincones. Su perfume seguía adherido a la madera de las puertas, y su voz, aunque ausente, aún parecía resonar en los pasillos al anochecer. Lo dejé entrar por cortesía,
no por deseo. Venía derrotado, con una maleta arrastrando sus fracasos. Decía que Marina lo había dejado, que no soportaba su intensidad emocional y que él solo quería descansar unos días. Pero en su mirada había algo más, no era cansancio, era propósito. Venía a recuperar algo. O alguien. Desde el primer día, la casa cambió de ritmo. Las comidas dejaron de ser espontáneas. Iván, que hasta entonces me acompañaba en la cocina, se volvió más callado. Observaba desde lejos. Se notaba que se contenía. Yo intentaba mantener el equilibrio. A las mañanas, preparaba café en mi bata larga de satén dorado, con el cabello recogido y unas pantuflas suaves de terciopelo marrón. Cada detalle era un gesto de dignidad, una forma de mostrarme intacta. Tomás, sin invitación, se sentaba a la mesa, hojeaba el periódico como si no hubiera pasado el tiempo. A veces hacía preguntas banales. Otras, dejaba caer frases como si fueran migas de pan que yo debía seguir. ¿Sigues usando ese perfume de azahar por las mañanas? Siempre me gustó. No lo uso por ti. Lo sé. Pero me gusta pensar que aún hay cosas que no han cambiado. Iván pasaba más tiempo en el estudio. Desde mi ventana podía verlo dibujar en su cuaderno grande, el lápiz trazando formas como quien busca control en medio del caos. Una tarde subí a verlo. Vestía un vestido largo de algodón verde olivo, con espalda ligeramente abierta, y llevaba una pañoleta de seda ambarina en el cuello. Él me miró sin alzar demasiado la vista. ¿Está todo bien? Pregunté. No soporto tenerlo cerca. Lo sé. No por celos. Es la forma en que te mira. Como si fueras algo que aún le pertenece. Nos quedamos en silencio. Le acaricié el hombro apenas con los dedos, y le sonreí. En sus ojos había una mezcla de firmeza y vulnerabilidad. Esa noche, al salir de la ducha, encontré una nota sobre mi almohada. Era de Tomás. Decía: hoy te he visto en la terraza, con ese vestido que tanto te favorece. Recordé nuestras primeras noches aquí. Las luces apagadas, tus pies descalzos sobre el suelo frío. A veces pienso que el pasado no debería quedarse atrás. Me estremecí. Esa noche no dormí. Cerré la puerta de mi habitación con llave. Revisé 2 veces las ventanas. Me quedé en la butaca leyendo, envuelta en una manta de lana cruda, con un libro abierto en las rodillas y los pies cubiertos por calcetines de hilo. Todo en mí era defensa. Todo era espera. Los días siguientes fueron una coreografía incómoda. Tomás comenzó a dejar cosas suyas en lugares comunes. Su colonia en el baño de visitas. Un par de zapatillas cerca de la puerta principal. Una foto antigua nuestra, sonriendo en la alhambra, sobre la mesa del comedor. Intentaba hablarme por las noches. Salía al patio con una copa de vino, fingía casualidad. ¿Aún duermes con la ventana abierta como antes? Ahora prefiero el silencio, respondía sin mirarlo. El silencio también puede ser violento. Iván se volvió más protector. Sin decirlo, sin declararlo. Empezó a esperarme para cenar. A revisar las cerraduras por las noches. A tocar suavemente mi brazo cuando yo pasaba a su lado en el pasillo, como un ancla muda. Una noche lo encontré en la cocina, preparando té. No me gusta esto, dijo sin mirarme. No me gusta sentirme huésped en tu casa. No lo eres. Lo sabes. ¿Y él? Él es solo un ruido que pronto se irá. ¿Y si no? No supe qué responder. Me acerqué, y con mis dedos, le acomodé un mechón de cabello rebelde que le caía sobre la frente. Su respiración se hizo más lenta. Y la mía, también.
Esa misma noche, al entrar a mi vestidor, encontré a Tomás dentro. De pie. Con una blusa mía entre las manos. Una blusa de seda blanca con botones de nácar que usaba en momentos especiales. ¿Qué haces aquí? Solo quería sentir tu aroma. No tienes derecho. Y él sí. Él no me exige. Me respeta. Tú solo sabes invadir. Hubo un momento de tensión. No gritamos. Pero el aire se volvió denso. Yo tomé la blusa de sus manos y abrí la puerta. Sal. Ahora. Al día siguiente, preparé café temprano. Me vestí con una falda beige de lino ajustada y una camisa azul celeste de algodón suave, con mocasines de piel trenzada y un pañuelo blanco atado en la muñeca. Quería sentirme fuerte. Tomás bajó con la misma ropa de la noche anterior. Se sirvió café y me miró. ¿Qué pasó con nosotros, Elena? Pasó que yo crecí. Y tú no. ¿Y eso significa que él es tu nuevo mundo? No respondí. Solo me fui al jardín. Donde Iván ya me esperaba. ¿Estás bien? Me preguntó. Estoy cansada de fantasmas. Entonces quémalos. Esa noche, mientras leía en la sala, Iván se sentó a mi lado. No hablamos. Él tomó mi mano y la sostuvo entre las suyas. No hubo necesidad de palabras. Solo calma compartida. La casa estaba en silencio. Pero ese silencio se rompió de pronto con un grito apagado que venía del ala de invitados. Corrí hasta la habitación. La puerta estaba abierta. Tomás no estaba. Sobre la cama, una carpeta abierta. Dentro, varias fotografías impresas en papel mate. Eran fotos mías. Algunas recientes. En el jardín. En la terraza. Otras, más antiguas. En mi habitación. Una de ellas, claramente tomada desde fuera, a través de la ventana. Y un mensaje escrito en rotulador rojo. Si no eres mía, no serás de nadie. Mi estómago se encogió. El sobre que había encontrado semanas atrás ya no era un juego. Alguien me había estado observando. Registrando mi vida. Mi intimidad. Mis rutinas. Iván llegó detrás de mí, vio las fotos, y su expresión cambió por completo. Esto no es solo rabia. Es obsesión. Tenemos que sacarlo de aquí. Hoy mismo. Yo asentí. No con miedo. Sino con determinación. Pero cuando bajamos al jardín, Tomás ya no estaba. Y lo peor era que no sabíamos si se había ido por voluntad propia, o si había dejado algo más atrás. Después de aquella noche en que Tomás desapareció sin previo aviso, la casa se volvió una caja cerrada, llena de preguntas. Iván revisó cada rincón. Yo busqué huellas, signos, pistas. No encontramos nada. Pero sabíamos que no se había ido del todo. La carpeta con las fotos seguía sobre la cama de invitados, como una firma muda. Cada imagen era una intrusión. Yo, tendiendo la ropa. Yo, dormida con la ventana entreabierta. Yo, descalza en la terraza. Todo había sido observado. Registrado. Estudiado. Esto no es solo sucio, Elena, dijo Iván una mañana, con el ceño fruncido. Es peligroso. No podemos quedarnos esperando que vuelva. Decidimos acudir a alguien de fuera. Iván llamó a un viejo amigo suyo, Luis Calero, guardia civil retirado que ahora trabajaba como investigador privado en Motril. A los 2 días, Luis llegó a la casa. Alto, de voz tranquila y mirada clara, vestía como quien quiere pasar desapercibido, jeans oscuros,
camisa remangada, gafas de sol colgando del cuello. Esto es más que celos, nos dijo tras revisar la carpeta. Aquí hay planificación. Tiempo. Acceso a espacios íntimos. Y probablemente alguien más implicado. ¿Alguien más? Pregunté. No me sorprendería si él no actuó solo. A veces, el que vigila, no es quien aprieta el gatillo. Esa noche, me encerré en mi cuarto. Encendí solo una lámpara. Me vestí con una camiseta de algodón fino, amplia, de esas que usaba para dormir, y un pantalón corto de lino claro. Me senté en el suelo junto al ventanal, con una taza de infusión en la mano. La brisa entraba tibia, pero no reconfortaba. Los cipreses del jardín se movían con lentitud, como si guardaran un secreto. Entonces la vi, una figura entre los árboles. No se movía. No se escondía del todo. Parecía observar. Me levanté despacio. Bajé las escaleras sin hacer ruido. Iván me alcanzó en la puerta, sin decir palabra. Ya lo había visto también. Está ahí, susurré. Lo sabes, ¿verdad? Sí. Salimos al jardín con linternas pequeñas. Caminamos juntos hacia los cipreses. Las ramas secas crujían bajo nuestros pies. Pero al llegar, no había nadie. Solo algo entre las raíces del ciprés más alto, una caja pequeña envuelta en un pañuelo rojo. El mismo tipo de pañuelo que yo había perdido hacía años. Iván la recogió con guantes. La abrimos en la terraza. Dentro, 3 cosas. Asterisco una foto antigua mía, en blanco y negro, dormida en la casa antigua de mis padres. Asterisco un billete de tren fechado hacía más de una década, destino, Zaragoza. Asterisco y una nota escrita a mano, te amo desde antes de que supieras quién eras. Nos volveremos a ver. Yo no recordaba esa foto. Ni el billete. Pero la letra, la reconocí al instante. Es Giulio, susurré, con un nudo en la garganta. Giulio Ortega. Un joven con el que había tenido una breve relación muchos años antes incluso de conocer a Tomás. Carismático, misterioso, intenso. Tan intenso que tuve que alejarme de él sin explicación. Se desvaneció de mi vida sin dejar rastro. O eso creí. ¿Crees que él ayudó a Tomás? Preguntó Iván, mientras me sostenía la mano. No. Creo que Tomás fue su excusa. Giulio siempre tuvo una forma rara de amar. Luis empezó a investigar. Pero Giulio no tenía presencia digital. No constaba en registros recientes. Era como un nombre enterrado. Hasta que una mañana, recibimos un correo anónimo. Solo decía: mirad detrás del granero. Bajo la piedra blanca. Al amanecer. No dudamos. Al día siguiente, antes de que saliera el sol, salimos con linternas hacia el viejo granero al final del terreno, el que usábamos como trastero. El aire estaba pesado. Humedad, barro y algo más, miedo. Bajo la piedra blanca, encontramos otra caja. Esta vez contenía algo más oscuro, una pequeña grabadora de voz. Iván la encendió. Al principio, solo silencio. Luego, mi voz. Mi risa. Mi rutina. Grabaciones del interior de la casa. Conversaciones privadas, algunas incluso mientras yo hablaba sola. Luego la voz de Giulio, baja, casi susurrada. Ella aún no lo sabe. Pero lo sabrá. Lo sabrá cuando la lluvia llegue otra vez. Me cubrí la boca con la mano. El corazón me palpitaba como un tambor en el pecho. Esa noche fue la más larga. Pusimos cerrojos nuevos. Instalamos cámaras.
Luis contactó con la policía local. Pero aún no había delito formal. Solo señales. Solo miedo. Yo intenté mantener la rutina. Me vestí con mis colores suaves. Vestidos largos de seda, sandalias de tacón bajo, accesorios discretos. Me perfumé con vainilla y flor de almendro. Como si con eso pudiera defenderme. Pero el aire de la casa seguía siendo denso. Y al tercer día, el sonido que lo cambió todo, un cristal roto en el ala trasera. Iván corrió hacia allí. Yo detrás. Al llegar, encontramos la ventana abierta, y sobre el suelo, otro sobre. Solo una frase escrita. La próxima vez, no será una nota. No volvimos a dormir bien. Cada sonido era una alarma. Cada sombra, una amenaza. Pero al cabo de una semana, el silencio volvió. Ni mensajes, ni presencias, ni huellas. Nada. Como si Julio se hubiera esfumado con el viento. Iván y yo intentamos volver a la calma. Poco a poco. Cuidándonos. Volviendo a pasear por el jardín, a desayunar juntos, a ordenar libros por colores, como al principio. Como si todo eso pudiera ser olvido. Pasaron semanas. Luego meses. Nos casamos en septiembre, con solo 6 invitados. Sin trajes caros. Sin discursos. Solo una mesa larga bajo los limoneros y una promesa dicha sin micrófono. Te cuidaré incluso cuando no sepas que te cuido. Una mañana, ya en otoño, salí al porche principal con una manta sobre los hombros y una taza de café caliente. El cielo estaba nublado, el viento suave. Entonces lo vi. Un paquete envuelto en papel marrón, sin remitente, junto a la puerta. Dentro, solo un par de zapatos de tacón rojos, mi número exacto. Nada más. Ni nota. Ni firma. Ni huella. Solo los zapatos. Impecables. Como si alguien supiera exactamente quién soy. Y qué parte de mí aún le pertenece. Levanté la vista lentamente. La ventana del pasillo estaba ligeramente abierta. Y supe que no se había terminado.